Es muy diferente aprender inglés en un país de habla hispana, por ejemplo, ir a un instituto de inglés aquí en Chile no es lo mismo que estar en una clase que es 100% en inglés, que todos tus compañeros hablan solamente inglés u otro idioma, entonces como que te hace trabajar mucho más, te hace trabajar mucho más el cerebro en el sentido de tener que pensar obligatoriamente en inglés, mucho más que en un curso aquí en Chile que tu profesor seguramente va a hablar español, entonces muchas de las dudas se van a resolver en español y va a ser un poco más lento el proceso. Hello, hello viajeros. Bienvenidos al Mundo es Tuyo, el podcast de Vivirse, la agencia de estudiantes que te ayuda a hacer realidad tus sueños de vivir, estudiar y trabajar en el extranjero. Yo soy Nuria, miembro del equipo Vivirse, y la guía que te acompañará en este podcast lleno de historias inspiradoras, consejos y todo lo que necesitas saber para salir de tu zona de confort y lanzarte a vivir la aventura de tu vida en el extranjero. Súbete a bordo y comencemos este viaje juntos. ¡Let's go! En el tercer episodio del Mundo es Tuyo, tenemos como invitado a Marcelo, un antiguo estudiante que vino a Malta a convivirse, que nos va a contar cómo fue su experiencia en la isla. Hola Marcelo, ¿qué tal estás? Hola, bien, muy bien, gracias Nuria. Bueno Marcelo, qué mejor forma para empezar este episodio que preguntándote cómo terminaste al otro lado del mundo. O sea, ¿en qué momento llegas tú y dices, bueno, yo quiero vivir la real experience de estudiar inglés en el extranjero y te coges un vuelo de 30 horas, ¿no? Si no me equivoco, porque desde Chile hasta Malta son 30 horas. Bueno, primero yo estuve en Malta cuando aún habían ciertas restricciones por pandemia, por COVID. Aquí en Chile en particular habían restricciones y antes de entrar a Malta tenía que pasar por algún país que fuera de una zona de menos riesgo de contagio. Entonces tuve que ir a Turquía primero, que bueno, eso lo hice todo a través de la agencia. Estuve 2 semanas en Turquía y luego ya viajé a Malta. Y si no me equivoco son como 15 horas hasta Turquía y luego ya de Turquía a Malta creo que es poco, no recuerdo cuánto, 2, 3 horas, no me acuerdo. Bueno, si no fueron 30, fueron un poquito menos. Fue un poco menos de 30. Bueno, Sí. sí. ¿Cómo llegué a Malta? La verdad, bueno, me gusta mucho viajar, me gusta mucho viajar. Antes de Malta había vivido en otros lugares, en Dinamarca, trabajando, en Australia, en Estados Unidos y en varios lugares. Y el año pasado tenía muchas ganas como de salir de Chile, me sentía un poco atrapado y además yo estoy trabajando en Chile desde casa, no tengo que ir a la oficina. Entonces vi la opción y hablé con mi jefe de poder ir a hacer teletrabajo desde otro país. Y vi la opción, encontré Malta, dije, bueno, suena bien, no he estado nunca en Malta, ahí hablan inglés, puedo perfeccionar mi inglés. Encontré la agencia y decidí viajar. Por lo que hablábamos antes de conectarnos al podcast, tú ya habías estudiado, o sea, tú sabes inglés, tú realmente tienes como un nivel C1 de inglés, ¿verdad? Entonces, realmente Sí, tú sí. viajaste para perfeccionar el inglés. ¿Qué opinas de estudiar inglés en el extranjero? ¿Crees que es buena opción para perfeccionarlo? Claro, yo hablo inglés, hablaba inglés desde antes de ir a Malta. Obviamente siempre se puede aprender más, sobre todo si es que vives en otro país. Creo que es muy diferente aprender inglés en un país de habla hispana. Por ejemplo, ir a un instituto de inglés aquí en Chile no es lo mismo que estar en una clase que es 100% en inglés, que todos tus compañeros hablan solamente inglés u otro idioma. Entonces como que te hace trabajar mucho más, te hace trabajar mucho más el cerebro en el sentido de tener que pensar obligatoriamente en inglés, mucho más que en un curso aquí en Chile que tu profesor seguramente va a hablar español, entonces muchas de las dudas se van a resolver en español y va a ser un poco más lento el proceso. Creo que estar en otro país y estudiar en otro país te hace trabajar mucho más a fondo y en profundidad el idioma. Creo que pues, en ese sentido es mejor.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que obviamente tú puedes aprender muy bien el inglés en un país hispanohablante, pero realmente aprenderlo en un país donde vas a tenerte que comunicar sí o sí en inglés con todo el mundo, ya no solo con tus compañeros, por el hecho de tener un profesor que sea nativo, que hable en inglés, sino el día a día tú tienes que practicar el inglés. De hecho, tú tienes que relacionarte con otra gente. Por ejemplo, tú cuando estuviste en Malta harías amigos seguramente que fuesen extranjeros, que no fuesen hispanohablantes, ¿verdad? Claro, de hecho el lugar donde hice el curso nos proveía de una casa de estudiantes, o sea, yo vivía en una casa de estudiantes, por ende estaba prácticamente todos los días compartiendo con gente de diferentes niveles de inglés, pero que eran, claro, la mayoría de Francia, había una chica de Corea, un chico de Japón, de diversos lugares. También había un chico de España, entonces también se podía dar a veces que podíamos conversar en español, Sí. pero la mayoría eran de diferentes lugares y la recomendación que hago siempre también a la gente que le gustaría aprender y se va a ir a un lugar a viajar es que intenten también rodearse de gente que no hable tu idioma, porque así te ves mucho más obligado a hablar inglés. Porque muchas veces pasa que se arman comunidades, tipo, no sé, yo cuando viví en Dinamarca, siempre hay como agrupaciones de chilenos en Dinamarca o argentinos en Dinamarca. Entonces, Sí. muchas veces llega la persona y se rodea de gente de tu mismo país y terminas hablando muy poco otro idioma. ¿Por qué? Porque estás todo el día pensando y hablando en español. Entonces, como consejo, igual diría que intenten, o sea, no sé si evitarlo, porque es natural, son de tu país, es más fácil, tal, pero también balancearlo, ¿no? Como tener las dos cosas, como Claro. compartir con gente de habla hispana, pero también armarte un grupito de gente que habla inglés y te puede ayudar a perfeccionar el idioma. Justo, y además yo creo que eso también es mucho más fácil si estás en un tipo una residencia de una academia o en un piso compartido. Al final, si te vas a tu propio estudio, a tu propio apartamento, no va a ser tan fácil que conozcas a gente de otros países. Totalmente de acuerdo, la verdad. Yo aquí en Malta, de hecho, conozco mucha gente que no es hispanohablante, pero sí que hay veces que nos juntamos, nos acabamos juntando siempre los españoles, colombianos, típicos hispanohablantes, y claro, ya llega un momento en el que dices, mira, necesito desconectar porque es que si no, no aprendo. Claro, Un punto importante de irte al extranjero a estudiar inglés es rodearte de gente que no hable español. claro, Tú estabas trabajando cuando viniste aquí a Malta, ¿no? Trabajabas en remoto. Entonces yo te quería preguntar claro. si tú crees que el tema de saber inglés te puede ayudar laboralmente a conseguir un mejor trabajo. Definitivamente, sí. Te voy a dar mi ejemplo de Dinamarca, por ejemplo. Yo llegué a Dinamarca, que si bien el idioma principal es el danés, yo creo que el 99% de la gente habla inglés también. Es como que hablan las dos cosas. En toda Europa hablan en todos los países inglés, menos en España, que bueno, está ahí en proceso. Sí, mientras más latino es el país, menos inglés hablan, yo creo. Pero los países como del este o del norte, sí creo que hablan más inglés. Entonces, te hago la comparación de lo que me preguntaste. Yo, gracias a que hablaba inglés, conseguí un trabajo como mesero. O sea, porque podía interactuar con la gente. Pero la mayoría de mis amigos que conocí que eran de Chile o de Argentina no podían optar a ese tipo de trabajos porque no hablaban inglés. Entonces tenían que hacer otro tipo de cosas, como trabajar sin contacto con tanta gente, haciendo reparto, tipo delivery o de mucama en los hoteles o cosas en las que se interactúa con menos gente. Entonces creo que por ese lado también te abre más puertas saber inglés. O sea, gracias a que yo hablaba inglés me permitieron trabajar en contacto con público, que al menos para mí me parecía mucho más entretenido que estar como trabajando solo, sin interactuar con mucha gente, que igual es válido, está bien, pero a mí me gustaba mucho más la interacción con el público, con la gente. Pude aprender un poquito de danés, básico, para poder atender a los clientes. Pero sí, el inglés definitivamente te abre muchas puertas. Normalmente sí que cuando regresas a tu país como que se ve muy bien el que hayas estado, o sea, el que tengas un buen nivel de inglés. Yo, por ejemplo, estudié Derecho y en todas las entrevistas que hacíamos, en todas las ofertas que echaban, me pedían como un C1 de inglés, aparte de un poder saltar y hacer un triple tirabuzón en el aire, hablar 18 idiomas y no sé qué más. Lo que se repetía en todas era que sí o sí tenía que hablar inglés. Y al final
Yo cuando hacía entrevistas, yo de gramática y eso sabía bien porque en el colegio pues había aprendido, pero sí que es verdad que a la hora de conversar me quedaba siempre como no era capaz de avanzar. Al viajar y al recorrer el mundo, como que te lanzas un poco más a la hora de hablar, aunque no sepas cómo estructurarlo, sí que tienes como más recursos para decir, vale, no sé cómo decir esto, pero voy a cambiar y voy a decirlo de otra forma. Y con el tema del trabajo, pues igual, yo creo que se te abren un montón de puertas. Sabemos que estuviste justo en la época de pandemia, pero más o menos, ¿por qué decidiste tú venirte a Malta y no ir a, yo que sé, a cualquier otro país anglosajón? La verdad es que en ese momento empecé a buscar, muy azarosamente empecé a buscar como qué opciones había de ir a vivir a otro sitio y como habían restricciones de COVID, para salir de Chile había que tener una excusa igual, como de no se podía salir de turista, había que al menos irse como estudiante. Y encontré que Malta ofrecía cursos que tenían buen precio, no era caro y que era bastante fácil el proceso. Además que encontré esta agencia y que habían varias agencias que hacían un poco lo mismo, que te apoyaban con todo. Entonces te ofrecían el alojamiento, que era mucho más fácil proceder a través de una agencia que estar buscando por cuenta propia, arriesgarse a que haya alguna estafa o qué sé yo. Entonces estas agencias facilitan mucho el proceso y además como la... Recuerdo que en ese momento con la persona con la que hice como todo el proceso era de Colombia, entonces teníamos como un horario muy similar y era muy fácil como resolver dudas, estuvieron muy... Todo el tiempo yo le preguntaba cosas, miles de cosas, le mandaba, no sé, 100 preguntas a la semana. Eras de esos, ¿eh, Marcelo? Porque quería estar muy seguro de que cómo iba a ser, de qué se trataba, que cómo era el tema del alojamiento. Viajé con un amigo, teníamos los dos muchas dudas de ver cómo iba a ser el tema y tal, y la agencia nos ayudó mucho. Al final es normal, vas a viajar desde Latinoamérica y venirte aquí a Europa y todo el tema del visado. En algunos países de Latinoamérica sí que es verdad que para venir a Malta no necesitan visado como tal hasta que llevan ya un tiempecito más. Y en ese sentido sí que facilita bastante. También Malta es uno de los destinos así más económicos para poder estudiar inglés en el extranjero más que otros países como por ejemplo pues Irlanda o bueno Reino Unido. Ahora ya se complica el doble por el tema del Brexit y tal. Claro, lo que a mí me llamó la atención y me gustó mucho de lo que ofrecía Malta es que se podían, bueno, porque como tú dijiste, mi objetivo no era solamente aprender inglés, yo quería perfeccionarlo, entonces yo estaba buscando un curso no tan largo, yo no quería irme un año ni 6 meses, quería irme un periodo mucho más corto de tiempo. Y vi que en Malta al menos existían estas opciones de hacer cursos mucho más cortos, de 5 semanas, de 7 semanas, de 4 semanas. Entonces como que era muy flexible poder escoger si yo quiero ir, ok, me voy un mes a Malta si quiero, se podía también. En cambio, por lo que vi en otros países era un poco más difícil eso, como que el mínimo eran 3 meses o 6, como que no era tan fácil tener flexibilidad al momento de escoger el tiempo. Porque tú te volviste, nada más terminar tu curso, te volviste a Chile. Estuve un tiempo en Malta y después viajé un poco por España. Me quedé 3, 4 semanas viajando por España, visitando a algunos amigos, amigas que había conocido en otros viajes. Entonces aproveché el tiempo antes de volver a Chile. Y como estaba trabajando desde a distancia, en remoto, podía hacerlo. Entonces podía permitirme eso de moverme por diferentes lugares y seguía trabajando a Chile. Yo creo que Malta es un país que como muy agradecido para el teletrabajo. Aparte de que hay también un montón de ofertas de trabajo de todo tipo y tal, pero es muy agradecido para el teletrabajo, pienso yo. Creo que hay muchísima gente que teletrabaja aquí. ¿Cómo fue tu experiencia en general aquí estudiando en el extranjero, inglés? A mí me gustó mucho, la verdad, estar ahí en Malta, conocer gente. Era muy cómodo porque estaba estudiando y vivía a 1 cuadra o 2 cuadras del instituto, entonces era, bueno, a menos de 2 cuadras. Entonces era muy fácil, como toda la vida en Malta igual es como relajada, en el sentido de que es pequeño, entonces es muy fácil moverse. Se pueden hacer muchos planes como de fin de semana, ir a no sé, a la piscina de tanto, a la villa de Popeye, o no sé, hay un montón de lugares como bien bonitos que, que es fácil de recorrer y además no es caro Malta. Es barato en general en comparación a otros países de Europa. Sí, 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 eso sí. Si tuviera que ponerle una nota, quizás no le pondría el máximo solamente porque me tocó vivirlo en pandemia. Entonces había algunas restricciones que claramente hacen que la experiencia no sea como la mejor. ¿Por qué?
porque no se podía ir a fiestas, por ejemplo, grandes, porque había restricciones, había que usar la mascarilla en las calles y hacía mucho calor, porque yo fui en verano, entonces 40 grados con la mascarilla, no se podía respirar. En la playa había policías como echando a la gente a cierta hora. Entonces, no sé si eso sigue así, yo creo que ya no, pero me tocó No, algunas no. cosas que eran... No, por Dios, toquemos Pero, madera. Pues nada, Marcelo, tienes que volverte, ¿eh? Y a vivir la experiencia maltesa, pero bien, bien. Ahora mismo no hay restricciones, vamos, de ningún tipo. O sea, nada, ni mascarillas. Lo que sí se ha quedado después de la pandemia es que las discotecas, así al público, sin ser de extranjis, están abiertas hasta las 4 de la mañana. Pero siempre queda alguna por ahí que está abierta, siempre hay algún amigo que tiene casa y te puedes ir ahí de fiesta. En ese sentido, todo sigue igual que antes de la pandemia. De hecho, yo creo que Malta fue como uno de los países como con más vacunación. sí, de hecho cuando, cuando yo estuve, estaban ofreciendo vacunas a los estudiantes que iban por un periodo superior a 3 meses y les vacunaban. Yo ya estaba vacunado. Se empeñaron muy a fondo al final, como es un destino que vive bastante del turismo, y se empeñaron ahí a fondo en que todo el mundo estuviese bien y que ni poder salir antes de toda la movida. Y lo del calor, pues lo del calor sigue siendo más o menos lo mismo que que después de pandemia, o sea que Pero con mascarilla, otra historia. sin mascarilla, teniendo la playita, pudiendo quedarte por ahí hasta las tantas, pues al final se vive de otra forma diferente. Yo quiero pasar a la sección que tenemos nosotros de recomendaciones top of the list, que en este caso te voy a preguntar qué vídeo de YouTube o canal de YouTube nos inspiraría a viajar y qué tipo de vídeo estaría en tu top of the list. Hay un video en particular que me gusta mucho, que es un youtuber, es un canal de YouTube que se llama Alan por el Mundo. Es un youtuber de México que hace videos de viaje y lo que me gusta es que recorre los lugares, tipo, si visita, por ejemplo, Polonia, hace un viaje largo por Polonia y va a pueblos, a ciudades más pequeñas, también va a las ciudades más grandes, entonces como que te muestra realmente cómo sacarle el máximo provecho a un país, no solamente irse a la capital. Y en este video que se llama Carta a mí mismo, no recuerdo el nombre exacto, pero si escriben Alan por el Mundo, Carta, Creo que era carta a mi yo de 20 años o algo así. y es un video que dura menos de 5 minutos y que agarró un texto que escribió un escritor y lo hizo como con voz en off, como muy, muy bonito, relacionado con los viajes, como con todo lo que te enseña a viajar, conocer culturas, de hablar otros idiomas, todo eso dicho de una manera muy poética y con imágenes muy bonitas que él ha hecho de sus diferentes viajes, de cuando ha compartido con gente de diferentes lugares del mundo. Así que ese video yo lo veo al menos una vez al año y me inspira y me motiva y me digo, bueno, sí, toca viajar, toca viajar. Te da la fuerza necesaria para decir, venga, ya va tocando, que ya va siendo hora de salir Sí, a viajar. sí, de verdad. Sí. Y realmente a ti, ¿qué es lo que más te gusta de viajar? ¿Qué me gusta viajar? Eso es una pregunta complicada porque me voy dando cuenta de a poco de lo que me gusta. Porque al principio me gustaba viajar, por conocer un lugar nuevo, por conocer, no sé, un lugar, punto. Pero con el tiempo, después de ya haber estado en tantos lugares, creo que en verdad lo que más me gusta es poder como conocer cómo funciona un lugar. O sea, cómo funciona la gente de ese lugar, cómo hablan, cómo son los diferentes acentos. Me llamó mucho la atención en Malta, por ejemplo, Ujú. que bueno, el idioma oficial es el maltés y también el inglés, pero el Sí. inglés lo hablan con un acento muy raro, como un poco italiano hablando inglés, que yo no tenía idea que existía eso. Eso también es lo guay de viajar, que al final pues acabas conociendo un montón de acentos. Al final si estudias inglés en el extranjero es como que no solo estás aprendiendo inglés y ya está, no, es que además estás aprendiendo como a escuchar otro tipo de acentos, a escuchar a otra gente, aprendes como el más allá del inglés. Sí, sí, no, aquí los malteses tienen un acento peculiar, como tenemos pues los hispanohablantes o como tiene, yo qué sé, cualquier persona que sea no nativa. Porque, por ejemplo, los ingleses sí que tienen un acento como mucho más cerrado. Y yo es que te juro, cuando les escucho hablar aquí en Malta, es como, por favor, no te estoy entendiendo. Habla un poco más despacito. Pero sí, los malteses tienen un pelín de acento, sí, como muy, muy cantadito.
Pero normalmente los profesores de las escuelas suelen ser malteses. O sea, mi profesor era maltés, pero no tenía ese acento. Tenía un acento mucho más, no sé, neutro, yo creo. Más británico, ¿no? No sé, era un acento neutro, según yo, como muy, muy neutro. Más normalito, para que nos entendamos. Eso me gusta de viajar, conocer cómo funciona el lugar, la gente, qué comen, cómo hablan, los diferentes idiomas. Me llaman mucho la atención los idiomas, entonces cuando he estado en lugares diferentes, como que siempre intento llevarme al menos una palabra, cómo se pide una cerveza, o cómo se dice gracias, o cómo se dice... De aquí de mal llevarte algo y no digas el mela. Y no, en maltés la verdad que muy poco porque compartí con muy poca gente de Malta. Curiosamente, bueno, mi profesor era el único maltés. La gente de Malta, creo que en general, no sé en verdad dónde estaban. O sea, como que mi mundo era muy del instituto, entonces al final me empecé a rodear mucho de franceses y aprendí más francés que maltés. Es que los malteses, sobre todo en verano, no es que desaparezcan, es que como que la población maltesa se triplica, pero porque viene tantísima gente de fuera que realmente malteses se quedan como muy poquitos. Somos mucho más extranjeros que malteses, les estamos invadiendo. Además que en ese momento que yo estuve fue la Eurocopa, entonces también había mucho italiano también. Al final yo no lograba identificar quién era de Malta o quién era de Italia o quién era de otro lugar, porque había mucha diversidad. Los malteses son muy suyos. Yo he de decir que yo no he tenido problemas con ningún maltés y de hecho todos los malteses que he conocido son súper majos. Sí que conozco gente que dice que los malteses son unos asquerosos, pero yo no sé, yo no he tenido... De hecho, conocí a un maltés que me estuvo enseñando un poquito de maltés. El chico nos enseñaba maltés en inglés y la verdad es que el maltés pues es un idioma curioso. Ahí es una mezcla extraña entre inglés... Mezcla de árabe con inglés, Sí, italiano. De justo. hecho, lo que recuerdo es que gracias se decía grazie, Sí, 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 pero tal cual. no grazie No, como italiano, sino que sin la E, como sí, grazie. gracias. Eso era muy curioso. Bueno, y hay una cosa súper curiosa y es que tienen algunas palabras de español, por ejemplo, hostia. Sí. Ellos dicen hostia, te lo juro. Un día estábamos en la playa y de repente había un maltés así con una medusa, no sé qué, y no sé qué pasó que dice de repente hostia, y yo me quedo así, digo, ¿ha dicho hostia? Y sí, sí, luego le pregunté al amigo este maltés que tengo y le dije, oye, ¿se dice hostia también? Y me dice, sí, sí, también decimos hostia, y yo, increíble, vamos, lo que es el idioma. Eso me llama mucha atención, como poder ir descubriendo ese tipo de cosas. Es que ese tipo de cosas al final las descubres si viajas, vas de un lado a otro, conoces a gente de un montón de países. Puedes conocer a una persona que sea, yo que sé, eslovena o tailandesa y que realmente no estés en Tailandia, pero la conoces en otro país y, jolín, te acerca un montón a una cultura totalmente diferente. De hecho, me fui de intercambio en la universidad a Colombia. Ajá. Que bueno, está cerca, ¿cierto? Está muy cerca de Chile, ok, Sudamérica. Pero en Colombia conocí como a todos los estudiantes de intercambio que llegaban a esa universidad y empecé a compartir con gente de muchas partes del mundo. Y entre esas personas empecé a compartir con un grupo de catalanes que hablaban catalán. Ah, Y como a mí me llamaba mucho la atención, empecé a preguntarles palabras, tal, y empecé a aprender y aprendí de un catalán. montón de catalán, al nivel de... Seguramente ahora mismo sepas más catalán que yo. No, sí, probablemente, aprendí mucho. Como no lo uso nunca, igual se va oxidando, se pierde un poco, Pero si lo pero sí, escuchas, sí que sí, lo escucho, entiendo bastante y puedo hablar un poco y decir muchas frases. joder, qué Claro. curioso, Madre mía. Y eso sin haber ido a Europa, o sea, Ya ves. luego ya 3 años después fui a Europa por primera vez y ahí fui a visitar a mis amigos a Y Barcelona ya y... pudiste practicar el catalán, ya ibas por la calle, la gente te hablaba en catalán y tú podías contestar sin ningún problema. No, tampoco tan así, pero alguna que otra frase podía entender y decir y repetir y bien. Que Era algo, lo agradecían porque claro, catalán raro, como que de qué te sirve más que en Cataluña, ¿no? Pero real. era un... Sí, sí. La verdad que catalán, a ver, se habla en Cataluña y poco más, pero bueno, oye, nunca está de más aprender una lengua nueva. Y bueno, ya para terminar, te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es, si tuvieses que darle un consejo a alguien que aún no ha viajado y que quiera comenzar a hacerlo, ¿cuál sería? Bueno, primero que lo hagan, que no lo duden tanto, que se atrevan a hacerlo. Creo que viajar es una de las cosas más bonitas que se puede hacer.
porque te abre los ojos, te hace ver muchas cosas que estando en tu casa no las vas a ver. ¿Qué otra cosa? Creo que si eres de Latinoamérica, Europa en general es muy fácil de viajar y es un destino muy atractivo para empezar a viajar, ¿no? Si quizás nunca has viajado, por ejemplo Malta, ir a un lugar como Malta que es tan pequeño, que es como fácil de moverse, que es muy seguro, creo que es un buen inicio, porque en Latinoamérica hay una realidad muy diferente, que hay mucha más inseguridad, eso es un hecho. Estamos acostumbrados a estar muy alertas, a tener mucho miedo de salir en las noches o no sé. Allá no se ve eso en general. Obviamente que puede pasar como en cualquier parte del mundo, pero es mucho menos probable. Creo que podría ser ese un buen inicio. Ir a Europa como primer lugar y vivir en un lugar. Es muy diferente la experiencia de viajar como turista, tipo recorriendo, moviéndose de un lugar a otro, que vivir en un solo lugar. Porque al vivir en un lugar, eso te da la posibilidad de conocer mucho más en profundidad cómo es el lugar realmente, cómo es la gente realmente, cómo funciona, cómo son las palabras, cómo toda la mecánica de un lugar. Yo también he viajado como muy, como mochileando un poco, como de estar tipo 2, 3 días en un lugar y moverse y así. Y es muy diferente. Ves lo principal muy rápido, pero no logras empaparte de la cultura, de cómo es el lugar en verdad, Total, de los detalles. De los total. detalles. Creo que vivir en un lugar te da esa posibilidad. Y si eso además te va a dar la posibilidad de aprender un idioma como el inglés, que es universal, o sea, eso es un hecho. Saber inglés te abre miles de puertas de conocer a miles de personas más. Creo que es una muy buena opción irse a un lugar pequeño, aprender un idioma y a vivir ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, sobre todo con el tema de que no es lo mismo viajar por placer que estar viviendo en un sitio. De hecho, fíjate si es pequeña Malta y yo llevo ya aquí como 8 meses viviendo más o menos y a mí todavía hay cosas que me quedan por conocer. Si vienes al final 5, pero porque también tienes la tranquilidad de que dices, bueno, estoy aquí viviendo, ya me acercaré. Pero sí que es verdad que si vienes aquí para 5 días, bueno, o un mes, que un mes también está bien, que puedes conocer muchas cosas, pero no es lo mismo que estar un tiempo empapándote de esa cultura, viviéndola, conociendo las costumbres locales. Al final ahí yo creo que te enriqueces muchísimo de ese país. Y además que si estás más tiempo, también eso te da la posibilidad de hacer vínculos más reales con gente. O sea, yo tampoco estuve tanto tiempo en Malta, pero logré compartir mucho con mis compañeros de la casa y generar un lazo muy bonito de una amistad, de poder, al final estás viéndolos todos los días, o sea, en las mañanas tomando ahí desayuno y después en la tarde pasando la tarde juntos, haciendo paseos en conjunto. Entonces, eso también te da algo mucho más como duradero, como de una relación más bonita, como de compartir. Más que cuando uno va a un hostal y se queda 2 noches y Justo. ya conoce a una persona y pasa. Se pueden hacer vínculos muy bonitos y con gente de tantos lugares que son tan diferentes. Entonces, Sí. eso es muy lindo. Hemos llegado al fin de la entrevista. ¿Qué tal? Pasó rápido. Que sí, ha pasado rápido. Hemos hablado de muchas cosas, en verdad. Ha estado guay. La verdad que a mí me ha encantado. O sea, me ha gustado muchísimo hablar sobre este tema y me gusta también hablar con gente que ha vivido eso, que ha venido aquí a estudiar, que le gusta viajar. Está muy guay, la verdad. Así que nada, pues muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, Chao. y thank you very, very much, viajero, por escucharnos y acompañarnos en este viaje lleno de aventuras. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y que los consejos de nuestro guest te hayan resultado súper útiles para sentirte como en casa en tus próximos viajes. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a El Mundo es Tuyo en Spotify, iVoox o Apple Podcast. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades de nuestros destinos y tener más info y consejos súper prácticos para vivir, estudiar y trabajar en el extranjero, o ya tienes claro que quieres comenzar una nueva aventura con nosotros, contáctanos haciendo clic en los enlaces que te dejamos en la cajita de descripción. Recuerda, lo mejor está por vivirse. Un saludo de tu familia en el extranjero y nos vemos en el próximo episodio.